Bueno, analizando la teoría o analogía del agua, tengo una bomba que tira 2 litros por segundo. Si colocamos en paralelo 3 tubos, 4 o 5, ¿qué sucede? ¿Será, ¿Será que sucede lo mismo que en el de serie? Donde el agua debe pasar por cada tubo y entre más tubo, más tiempo, más tiempo para llegar al lugar donde queremos. ¿Va? Y si es delgado, pues va a costar que circule. ¿Va? Por un taponcito que haya por ahí, toda la tubería se ve afectada, ¿va? Porque se opone al paso de la corriente. ¿Ya? Un, Supongamos que una piedra que esté ahí y ya nos obstruyó todo el fluido. Por eso dice que la corriente es igual en todas. ¿Ya? Pero aquí, ¿qué sucede? Si se tapa este, ¿será que se ve afectados todos? No, a todos no. En total sí, pero ya todos no, porque ¿qué sucede con los 3, 4 o 5 tubos que coloquemos? Obtenemos más agua o más corriente, más pasos de corriente. La fuente me está tirando 2 litros. Este tubo solo me deja pasar uno, este medio y este un cuarto. ¿Ya? Entonces, esa cantidad de agua que logra pasar, si sí llega a su destino, que serían la suma de esas corrientes. ¿Ya? Sería litro 3 cuartos, ¿va? Porque aquí tengo un litro, medio y un cuarto. Un medio son 2 cuartos. Entonces, llegan a caer al mismo tiempo un litro 3 cuartos. 1 3 cuartos de litro, ¿va? ¿Qué sucede? Que si colocamos otro tubo más bien se ayuda. Entonces, no hay más resistencia que se oponga, al contrario, hay otro tubo más que deja pasar corriente. ¿Ya? Y lo mismo pasa con los cables. Si yo colocara un cable más acá, con otra bombilla, va a haber más corriente, más consumo. Entonces, en el tubo grueso, pues igual, como es una resistencia o un tubo, dice, va a pasar más corriente porque es un tubo grueso. Y es menos resistencia porque se opone. Y al tubo delgado siempre va a ser una donde pasa menos corriente, o sea, más oposición al agua. Pero como están conectados ahora en paralelo, más bien ambos se ayudan. Este deja pasar un litro completo y este un cuarto. En cambio aquí, ¿qué sucedió? Que este, a pesar de poder dejar pasar un litro, este solo lo dejó pasar un cuarto. La velocidad dependió de este o del tapón. ¿Ya? Eso es si colocamos los tubos así, desde nuestra bomba. ¿Qué sucede si lo conectamos de esta manera? Como dice aquí, si colocamos otro tubo más, ayudaremos a que circule más corriente. Eso significa que tenemos menos obstáculos, menos resistencia y ayudamos a las demás. Para la analogía del voltaje podemos saber que dice, reciben la misma cantidad de agua de la fuente. ¿Ya? Entonces en un circuito de estos van a recibir la misma tensión de la fuente. Las tres tienen el mismo voltaje. Por ejemplo, en las bombillas de su casa tienen línea de 120. Hay una que es línea viva para todas las bombillas y neutro para todas las bombillas. Todas reciben 120, pero cada una es de diferente watts. Hay una en su cuarto de 20, una en la cocina de 60 y una en la sala de 100 watts. Entonces hay diferente consumo de corriente. Pero ya en el contador de su casa, ahí está la suma de todas las corrientes. Toda la instalación de su casa es un circuito paralelo, porque también está el equipo de sonido, la tele, todas a 120, ¿ya? Pero consumen diferente. Bueno, aquí tenemos otra analogía. ¿Qué tal si solo usamos un tubo? Si usamos un solo tubo, claro que este recibe primero y ahí empieza a pasar el agua, pero también hay más caudales donde puede ayudarnos a dejar pasar la corriente. Y aunque este sea pequeño, también nos ayuda. Ya es parte del caudal. O sea que estos forman un tubo, no del tamaño del primero, sino del tamaño de los tres en conjunto. ¿Ah? Es un
tubo más grande que la misma fuente. Pero hay un detalle, que aquí en este sector no solo está la corriente de este, sino de la de los otros dos, ¿ya? Como dice aquí, de este lado del tubo hacia acá solo tenemos la corriente 3, pero ya en este lado ya se suma la corriente de este tubo más la de este tubo, I2 más I3, I2 más I3, ¿ya? Ya de este lado ya tenemos la corriente o fluido de las tres, I1 más I2 más I3, estos tres están acá, y así sucede con los circuitos. Vean acá, aquí en el primero ya tenemos la corriente de este, más la de este, más la de este, por la forma en que están, entonces cada vez debe ir siendo un cable más grueso porque va a haber más corriente acá, ¿ya? Ahora aquí es diferente, miren, desde un punto salen todos, y van conectadas a un punto de una vez, ¿ya? Ahí no hay mucho problema, pero la conexión es la misma, positivo para un lado de la lámpara, negativo del otro lado. Bueno, esa es una manera de ver los circuitos. Aquí dibujé lámparas, no solo puede existir lámparas, también puede ser LED en paralelo. Ahí ya le coloqué la fuente que le alimenta positivo a cada uno, negativo a cada uno por igual, o sea que las 3 o 4 o 5 reciben el mismo voltaje. Aquí tenemos capacitores en paralelo, los tres reciben el mismo voltaje, ¿ya? Pero como les digo, cada uno tiene diferente consumo. Pueden ser LED de un miliamperio, de 10 miliamperios, de 5 miliamperios, aunque sean del mismo voltaje, pero uno alumbra más, otros menos. Entonces nuestra analogía eléctrica para aprender es esta, usando resistencias. Vean acá, mi fuente negativa pues va a brindar corriente a cada una, y ellas dejarán pasar corriente dependiendo su valor en ohmios. Aquí podemos decir que es solo la corriente de este. Aquí digamos que esta deja pasar más, solo por decirlo así, no le he puesto valor, más la que esta deja pasar. Si sumamos las tres en cada trayecto, tenemos una corriente elevada en este punto. Aquí solo es la corriente de la suma de estas dos, muy diferente a este punto. Miren, viene aquí toda la corriente y desde un punto de una se divide en tres. Pero cuánta corriente circula dependerá del valor de cada una y del voltaje que haya en cada una, La ley de Ohm es específico para un componente, qué resistencia es, qué voltaje hay ahí, esa va a ser su intensidad. O si sabemos qué intensidad hay aquí y qué resistencia es, ya podemos calcular el voltaje solo de este, Bueno, aquí ya lo descompongo un poco más. Miren, viene positivo a un punto, ahora está cuadrado en vez de esto, pero es lo mismo, Lo que tenemos que fijar es la conexión, no la forma del dibujo, sino la conexión. Miren, positivo a R1, positivo a R2, positivo a R3, negativo va puro hasta R1 también, no hay ninguna resistencia en el camino, o sea que R1 recibe lo mismo que la fuente. R2 también le llega negativo puro y positivo puro. R2 está ahí recibiendo lo mismo que R1, lo mismo que la fuente. Y R3 también recibe lo mismo, Entonces las tres significa que están en paralelo porque las tres reciben lo mismo. Es entre ellos que se está alimentando. Pueden haber circuitos donde este de acá dependa de otro circuito y solo sean ellas las que reciban igual, Entonces si solo ellas reciben la misma fuente o el mismo voltaje, solo ellas serían en paralelo, el otro no depende tampoco de ellos. Bueno, ¿qué pasaría si analizamos esa teoría con cables? Bueno, un cable de 6 milímetros cúbicos de grosor o de sección, supongamos que deja circular 12 amperios. Dicen que puede ser igual a usar dos cables de 3 milímetros cúbicos,
2x3 le puse aquí. O sea que puede dejar pasar aquí 6 amperios cada cable. 6 amperios de este y 6 amperios de este. Digamos que yo solo tenía un cable de este grosor, le puse otro para que sumados dejen pasar 12 amperios. 6 de este y 6 de este. Pero no tenía yo de 3 milímetros, sino solo de 2. Pues uní 3, 2 amperios por cada uno. Bueno, 4 sería aquí. 4 amperios por cada uno. 4 por 3. ¿Qué serían? 4 por 3. 12 amperios. O sea que con los cables también nos podemos ayudar a ayudar a circular corriente. Si no tenemos un cable de determinado grosor, podemos unir varios para llegar a esa cantidad. Bueno, en el siguiente video vamos a empezar entonces con la analogía eléctrica y cómo nosotros medimos.